en la pantalla, ¿verdad? Entonces esa función se utiliza por medio de la librería stdio. Luego teníamos otra librería que ocupábamos, que en este caso es la stdlib, que es la que ocupábamos, la librería system, la función system lo que nos permite es utilizar comandos del sistema. En este caso con Windows utilizamos el comando pause para evitar que el programa cierre automáticamente y nosotros poder seguir teniendo la ejecución del programa abierta. Luego tenemos lo que son las funciones de usuario, que esa es a la que nosotros estamos trabajando ahorita, ¿verdad? Lo que son las funciones de usuario. Voy a ir explicando como repaso. Si tienen dudas me detienen y me preguntan: profe, mire, vuelva a repetir esto que no le entendí. Pero me preguntan, no quiero que se me queden callados, por favor. Entonces, entramos a lo que son las funciones. Para usar funciones de usuario, primero tenemos que declararla. Al declararla, la hacemos donde nosotros, a la parte inicial, cuando ingresamos la librería que vamos a utilizar, debajo de las librerías declaramos la función. La función en este caso, primero se pone un tipo de dato que va a ser el retorno que va a utilizar la función. En este caso, en este ejemplo, puse un dato entero. Quiere decir que la función me va a devolver un dato entero. Si no necesitamos retornar un valor, o sea, si la función simplemente es para realizar X acción, pero no necesita retornar un valor, simplemente utilizamos la palabra void. La palabra void viene de vacío, que especifica que la función solo se va a ejecutar, pero no va a retornar ningún valor. Ahora, el nombre de la función se pone luego del tipo de dato. Por lo general se pone un nombre cuya especificación me explica qué es lo que puede hacer la función o qué es la acción que va a realizar. En este caso el ejemplo es del cubo, o sea, me va a retornar un valor y ese valor me va a retornar el valor al cubo. Ok. Entonces, y por último los parámetros. Estos parámetros son los que se escriben en los paréntesis. Pueden haber un montón de parámetros para una sola función. Y si no necesita parámetros la función, simplemente solo se dejan los paréntesis en blanco. Este parámetro o este elemento me permite a mí extraer un valor de otra función en la cual especifico que con ese valor voy a trabajar. Entonces esa función toma como parámetro el valor de otra función, pero en esa otra función nosotros vamos a ingresar el valor en paréntesis cuando mandamos a llamar a la función. Más adelante vamos a ver el ejemplo. ¿Estamos claros hasta ahí? Pregunto, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ok. Entonces ahora, tenemos el tipo de dato. El tipo de dato es como nosotros declaramos una variable, ¿verdad? Puede ser entero, puede ser float, puede ser doble, o incluso puede ser un tipo char. Eso no me va a impedir que no pueda usar todos los tipos de datos. Puedo usar cualquier tipo de dato para mi función. Aquí les pongo porque pueden ser esos tres tipos que son los que hemos visto. El doble no lo tocamos porque tiene un valor que más adelante sí lo vamos a ocupar. Y les especifico otra vez que si no vamos a retornar ningún valor, en vez de del tipo de datos escribimos la palabra clave void, que es la que me especifica que si no voy a retornar ningún valor, utilizo la palabra void. Mientras que si voy a retornar un dato con un tipo de dato, tengo que especificar ese tipo de dato. En este caso, como está definido
el tipo int, voy a retornar con esta función un valor int o un valor entero. Luego tenemos el nombre de la función. El nombre de la función nosotros lo escribimos explicando o referenciando qué es lo que va a realizar esa función. Por ejemplo, si tenés una función que te va a calcular el IVA, no le vas a poner compra, porque lo que vas a calcular es el IVA. Entonces tenés que llamar a la función con algo que sepas qué es lo que va a hacer la función, simple y sencillamente porque te interesa o te da la idea de qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces en este caso lo que voy a retornar es el cubo de un número. Entonces la función en este caso se llama cubo. Entonces esa parte de metodología del nombre hay que tomarla mucho en cuenta, ¿verdad? Ahora vamos con los parámetros. Los parámetros son los que escribimos entre los paréntesis. Estos parámetros, o bien la cantidad de parámetros que nosotros escribamos en la función, son los que me va a permitir tomar los valores de que se manden a llamar en otra función, ¿verdad? Entonces en este caso solo tengo un parámetro, que sería un número entero, y el parámetro en la función se llama base, porque por lo general cuando hacemos un cálculo a un número elevado tenemos el número base y el número exponente, ¿verdad? Entonces tenemos ahí la instrucción, que es lo que me va a permitir. Si no necesitamos parámetros en nuestra función, simplemente dejamos los paréntesis en blanco, ¿verdad? Ahora esto es con lo que son la declaración de las funciones. ¿Hasta ahí estamos claros? A ver, muchachos, ¿estamos claros? Sí, profesor. Ok, entonces prosigo. Ya les dije que si necesitan que me detenga, ustedes me dicen: profe, aquí no le entendí, por favor vuelvo a repetir, y para que nos entendamos bien. Entonces vamos ahora con la definición. Cuando hablamos de la definición, es donde nosotros vamos a especificar todas las acciones, o bien qué es lo que va a realizar mi función. Esto la escribimos debajo de la función main. Recuerden que la función main es la que se va a ejecutar principalmente. De ahí viene la palabra main, que en inglés viene de principal. Entonces la función main es la que va a ejecutar, o bien hacer la función principal, la primera instancia de ejecución. Y dentro de la función main es donde nosotros vamos a llamar nuestras funciones personales, que son las que nosotros creamos. Son las funciones de usuarios que nosotros creamos. Entonces en este caso, ya suponiendo que tengo mi código main, ¿verdad? Entonces tengo allá abajo del código main, la definición de mi función. Ahora escribimos igualmente como lo pusimos en la declaración. Se escribe exactamente igual. Si no lo ponemos igual, el programa me va a decir que no encontró la declaración, ¿verdad? Entonces no me va a trabajar. ¿Por qué? Porque tiene que ser exactamente igual como lo escribimos. Luego de haber escrito la sentencia tal como se declaró, abrimos los que son nuestras llaves de cierre y apertura y cierre, que son las que van a contener nuestro código, que es donde nosotros le vamos a especificar a la función: mira, vas a hacer esto. Ahora, dentro de las llaves, ¿verdad?, tenemos la posibilidad de escribir el sinnúmero de acciones que nuestra función va a realizar. En este caso, como es una función de tipo entera, necesito retornar un valor entero. Entonces vengo acá y le especifico qué es lo que va a realizar. Entonces ahí tengo explicado qué es lo que va a hacer la función. Podemos separarlo. Ya dijimos en la clase pasada que podíamos separar las sentencias utilizando otra variable,
y retornar esa variable, pero aquí la dejé directa. Se pone la palabra clave return, que es la que va a decir, mira, devolver este valor. Entonces va a devolver esta operación que tengo acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy elevando con la función pow, que viene de la biblioteca math.h, que es donde le especifico que voy a elevar un número a un exponente. Como en este caso la función es cubo, entonces yo le estoy diciendo que en la función pow como base voy a ocupar mi variable que puse aquí en la... ¿Cómo es que se llama? A ver, ¿cómo es que se llama esto? Estábamos en la... No, esto no se llama base. Bueno, sí, la variable se llama base. Pero ¿qué es lo que está entre paréntesis? ¿Qué es esto exactamente? Esto es... Recuérdense que la función tiene el tipo de dato, el nombre y... ¿Qué más? La variable. No. ¿Qué es lo que está entre paréntesis de la función cubo? Hace ratito estaba atrás. A ver, muchachos. Si venimos acá, ¿qué dice ahí? Parámetro. Parámetro. Ese es un parámetro. El parámetro base ya lo ocupo aquí como variable. Esta variable, que en este caso es el parámetro base, es la que obtiene el valor y ese va a ser mi elemento que voy a elevar, en este caso al exponente 3. ¿Por qué? Porque es un cubo. ¿Por qué le pongo este tipo entero, este entero entre paréntesis? La función pow trabaja de manera de tipo de dato doble. Si no le pongo el entero anteriormente al pow, me va a retornar un valor doble. Pero ¿qué pasa? La función es entera. Yo no puedo retornar un valor que no sea entero. Entonces tengo que hacer una conversión para que el valor que yo obtenga sea entero. Entonces, para hacer una conversión directa, simplemente antepongo entre paréntesis el tipo de dato que quiero convertir. Como la función pow trabaja un tipo de dato doble, entonces yo le antepongo entre paréntesis entero, porque yo necesito retornar un tipo de dato entero, ya que la función es entera. Entonces especificamos acá que en la línea de código se escribe todo lo que va a ejecutar la función, ¿verdad? Si la función, al ser declarada, tiene un tipo de dato que en este caso es entero, debemos de usar la palabra return para retornar el mismo tipo de dato. Ahí está la palabra, el mismo tipo de dato. No puedo retornar un valor flotante en una función entera, porque la función entera me está diciendo que yo necesito retornar como valor un dato entero. Entonces, en este caso, por eso es que yo convierto principalmente la función pow en entero. Entonces, la función pow me eleva la variable base, que en este caso es el parámetro, y lo eleva al cubo, que en este caso sería el exponente 3. Y ese valor que me retorna la función pow la convierto a entera utilizando los paréntesis y escribiendo entre los paréntesis el tipo de dato que yo quiero convertir, lo que en este caso es entero. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Entonces ahora voy a abrir, o les voy a poner lo que sería el código que tengo acá.
Entonces vamos a ver. Sería esto. Me dicen si se ve, por favor. A ver, lo voy a poner un poco más grande. Voy a poner un poco más Se ve grande. más o menos. Sí, pero lo voy a escribir más Ahora grande sí. para que se visualice mejor. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí se lee, ¿verdad? Entonces, aquí ya tengo preparado sí se el lee. código. Entonces, tengo mis librerías, ¿verdad? Tengo las librerías que voy a utilizar. Aquí ya declaré la función, ya está declarada. Entonces, tipo de dato, el nombre de la función y los parámetros que va a utilizar, que en este caso es un parámetro de tipo entero llamado base. Tengo la función principal, la tengo vacía porque la vamos a hacer nosotros. Y abajo tengo definida la función, que es lo que teníamos en la presentación. Si ven, exactamente está escrito como está acá. Miren, yo selecciono acá y me selecciona arriba porque es exactamente lo mismo que tengo escrito. Tiene que ser exactamente idéntico. No puedo poner otro tipo, otras palabras porque no me va a funcionar. Tiene que estar escrita exactamente igual. Y dentro tiene que estar escrito qué es lo que va a hacer cada uno de esos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer la función? En este caso voy a retornar, ya convertí a entero la función PAU, porque la función PAU me va a retornar mi parámetro base elevado al cubo, ¿verdad? Entonces ahora voy a trabajar en la función main. En la función main yo necesito un número, que es el que voy a mandar a retornar, que es la que lo voy a pasar como parámetro a la función cubo. Ok, entonces aquí declaro mi variable entera. Tiene que ser entera porque estoy trabajando con datos enteros. Entonces declaro mi variable número. Ahora voy a pedir al usuario, por favor, ingresar el número que voy a elevar al cuadrado. Entonces, con un printf, yo le especifico que voy a pedirle al usuario que ingrese un valor o un número, ¿verdad? Entonces, ingrese un número. Y lo tengo ahí. Y ahora paso el valor que el usuario va a ingresar por teclado a la variable número. Entonces utilizo la función scanf. Entonces ya ven, estas son funciones. Estas siguen siendo funciones, pero son funciones que están en estas librerías. Entonces siguen siendo funciones. Si ven, lo que se pone entre paréntesis simplemente son parámetros, ¿verdad? Entonces en este caso va a ser %i porque es un tipo entero y se lo paso a la variable número. Entonces ya tengo declarada la variable, ya pido el número y obtengo el valor y lo paso a la variable número. Ok. ¿Qué es lo que falta ahora? Voy a declarar otra variable, por ejemplo, que se llame resultado. ¿A qué va a ser igual la variable resultado? Entonces llamo, ojo, oigan la palabra, llamo a la función. ¿Cuál función? La que yo hice, que se llama cubo. Si yo escribo cubo, ya me aparece ahí la función. Y miren aquí, ya me dice que la función se llama cubo y me pide como parámetro. Miren, si yo abro el paréntesis, él me dice arriba que yo necesito como parámetro un tipo de dato entero. En este caso, ¿cuál va a ser el tipo de dato que yo le voy a pasar? Va a ser la variable número que yo tengo en mi función principal. Entonces, ahí automáticamente le estoy pasando a la variable resultado lo que me va a regresar la variable, la función cubo, pasándole como parámetro mi variable número. Entonces, esta variable número pasa para acá, ¿verdad? Pasa a ser el valor de base. Lo que estoy haciendo aquí es que el parámetro que va a ocupar la función
cubo va a tomar el valor de la variable número en la función principal. Entonces, el valor que yo le puse a la variable número pasa a ser el valor del parámetro en la función cubo, que en este caso, por ejemplo, si yo le pongo 5 aquí a la variable número, entonces en esta línea de código lo que está haciendo la función es, ok, me pasaste como parámetro esta variable. Entonces en la ejecución él entra acá y dice cubo, la función se llama cubo, pero aquí ya tengo un valor, en mi parámetro ya tengo un valor. ¿Cuál va a ser el valor? El que le puse a la variable número. Si yo le puse 5 a la variable número, entonces ahora mi parámetro base vale 5, porque ya le estoy especificando que le estoy dando como parámetro ese valor. Entonces retorno el valor que me va a retornar la función POW, que me va a elevar mi variable base, que en este caso, repito, obtiene el valor de la variable número en este caso, y lo eleva al 3. Y lo convierto en entero por si acaso, porque ya les dije que la función tiene que retornar exactamente el mismo valor en el que está declarada la función. Ahora ya obtengo el valor en esta variable resultado. Ahora solo tengo que mostrarla. Entonces busco un printf y digo el cubo de %i para modificarlo y que me agarre la variable número es igual a, y el %i que voy a sustituir por la otra variable. Pongo mi pleca n para hacer un salto de línea. Y ahora les tengo que pasar la sustitución. El primer %i lo voy a sustituir por la variable número y el segundo %i por la variable resultado. Y solo retorno acá, ¿verdad? Entonces guardo y ahora vengo a compilar. Entonces se llama func.cpp. Entonces ahí ya lo compilé y ahora voy a ejecutarlo. Ok, era aquí. Entonces aquí lo abrí, era el punto .exe. A ver, voy a poner la pantalla completa para que se visualice todo. Entonces tengo acá ya compilado, entonces simplemente lo ejecuto. Entonces el func.exe, entonces ya me pide el número, ¿verdad? Ingrese un número, que es lo que yo le puse acá. Ya me pide el número, entonces voy a ingresar un número. Entonces si yo le pongo 2, entonces le paso ese valor que puse por teclado a la variable número y le digo, y el resultado va a ser igual. Llamo a la función cubo y le pasa como parámetro el valor de la variable número, que en este caso va a ser 2. Entonces entra acá y dice, ok, ya tengo el valor acá, entonces voy a retornar esto. Entonces él calcula con la función POW de la biblioteca mat.h, le pongo la base y le pongo el exponente, que en este caso es 3 porque le voy a retornar el cubo. Entonces, ¿qué me va a salir como resultado? El factor, no, perdón, no era este, era el func. Entonces el cubo de 2 es igual a 8. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4, por 2, 8. Entonces ahí está la especificación de qué es lo que va a realizar la función de usuario, ¿verdad?
¿Estamos claros hasta ahí? Yes. Ok. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Vamos a hacer otro código. A ver, vamos a probar otro código. Voy a guardar como .cpp. A ver. Y empiezo a poner las librerías. stdio.h include stdlib.h. Vamos a meter otra vez la librería mat. Y voy a hacer una función que me calcule la raíz cuadrada de un número, ¿verdad? Entonces declaro mi función. Ahora, puede ser entera. ¿Qué tipo de dato puede ser la función raíz cuadrada? ¿Ah, muchachos? A ver, si pongo en la calculadora raíz cuadrada de... ¿qué se me hizo la raíz aquí? Se me hizo la raíz, no la veo. No la veo. A ver, tiene que estar por aquí. Quitar raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 5. Si yo pongo raíz cuadrada de 5, me da este valor. Ese valor es un tipo de dato entero. Pregunto, ¿este valor que me retorna es un tipo de dato entero? No. ¿Por qué no? A ver. El que dijo de no, ¿por qué no? Porque son decimales. Porque son decimales. El tipo de dato entero no admite números decimales. Entonces, no voy a ocupar tipo de dato entero. ¿Qué tipo de dato tengo que usar? A ver, float, exacto. Float. ¿Cómo lo voy a llamar? Si voy a calcular la raíz cuadrada, entonces le llamo raíz cuadrada. Pongo el guión bajo para simular un espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a ocupar como parámetro? Si voy a calcular la raíz cuadrada de un número, necesito un parámetro. ¿Cuál va a ser ese parámetro? A ver, muchachos. Que sea un número entero. Sí, puede ser un número entero. Y ahí tengo ya declarada mi función. ¿Quién es este Anonymous Vasconcelos? Pregunten ustedes quién es Anonymous Vasconcelos. Si no sé quién es, no lo dejo entrar. Entonces, pongo mi función principal y la voy a dejar ahí para mientras. Primero vamos a especificar qué es lo que va a ser mi función raíz cuadrada. Entonces, agarro esto mismo porque tiene que ser igual. Y ahora yo le digo, ¿qué es lo que vas a hacer? Como voy a retornar un valor float, voy a aclarar mi valor float. Lo vamos a permitir. ¿Quién es usted, Anónimo Vasconcelos? Diga su nombre, por favor. Si no me dice quién es, lo saco. Ok, entonces le voy a poner cálculo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar la función sqrt.
la función sqrt me va a retornar un valor decimal, ¿verdad? Entonces ahí sqrtf me va a retornar un valor float de lo que yo le pase como parámetro. Como parámetro le voy a pasar el parámetro de la función raíz cuadrada a la función sqrt, y entonces ya obtengo la raíz cuadrada. Entonces ahora tengo que retornar mi variable cálculo, que es donde yo tengo lo que yo quiero regresarle a la función principal. Entonces vengo aquí y yo digo, ok, ya puedo empezar a trabajar en la función main. Entonces igualmente necesito una variable. Ahora miren, si yo le llamo aquí número, no hay ningún problema. Aunque en mi función el parámetro se llame número, no hay ningún problema que en mi función principal tenga dentro de él una variable llamada número. ¿Por qué? Porque el parámetro no influye en la ejecución del código principal. Más adelante vamos a ver lo que son variables globales y variables locales. Ahorita no nos vamos a meter en eso, pero lo voy a dejar así para que no nos confundamos. Int num, ¿verdad? Ahora mando a pedir la variable, el número, ¿verdad? Entonces pongo ingrese un número y le paso a la variable num ese valor. Entonces ahí tenemos especificado ya qué es lo que va a realizar, o ya tenemos el valor del número. Ahora voy a calcular el resultado, ¿verdad? Entonces pongo float, porque es una variable float. Recuerden, es una variable float la que voy a ocupar. Entonces le voy a llamar raíz, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual? Llamo mi función raíz cuadrada, miren, y como parámetro él me pide un tipo de dato entero. ¿Qué valor le voy a pasar? El que tengo acá, que sería num, ¿verdad? Y a este punto ya tengo calculado, o ya tengo retornado el valor que voy a mostrar. Ahora vengo acá y muestro el valor, ¿verdad? La raíz cuadrada de %i, porque voy a mostrar el número, es %f. Lo voy a dejar así para que miremos el montón de decimales, ¿verdad? Entonces al %i le pongo la variable num y al %f la variable raíz, y retorno 0. Ok, guardo y ahora voy a compilar. Entonces vengo, compilo, sería j02. Ok, ahí compiló. Ahora voy a ejecutarlo y ahí me dice ingrese un número. Entonces, usando el ejemplo de la calculadora, yo le voy a pasar 5. Francisca Gutiérrez, ok. Entonces yo le voy a pasar 5 a como lo hice en la calculadora. Entonces si yo le paso 5, miren, 2.236068. Aquí hizo la ponderación. El 9 de aquí lo redondeó para este número y ya le puso 8. ¿Por qué? Porque el float solo tiene especificado trabajar con los 6 decimales por defecto. Si lo dejamos en doble, ¿verdad? Vamos a dejarlo en doble, bajarlo aquí en doble y le quito la F de aquí, van a ver. Entonces aquí lo voy a poner doble y le dejo el %f porque igual trabaja igual. Entonces guardo, vuelvo a compilar y ejecuto. Entonces ingrese un número 5. Entonces igualmente, bueno, ya ven que trabaja igual.
Me pone los números. Si yo solo quiero usar dos decimales, entonces ya sabemos que después del por ciento pongo un punto y especifico el número de decimales que voy a ocupar. En este caso, si quiero 2, entonces solo pongo un 2. Guardo, vuelvo a compilar y vuelvo a ejecutar. Entonces ahí ya le especifiqué que solo quiero 2 decimales. Entonces ahí está, miren. ¿Qué es lo que hizo aquí? Igualmente redondeó. Tengo un 6 acá. Según las leyes de las matemáticas, si un número tiene mayor de 5, puedo redondearlo al siguiente. En este caso es un 23. Entonces como el 6 está aquí, entonces ese pasa a ser un 1 más al número izquierdo. Entonces ya me pone el 2.24. Entonces si pongo raíz cuadrada de 8, me tiene que dar 2.82. Entonces vamos a ver. Raíz cuadrada de 8, 2.83. ¿Está bien? Entonces, así es como trabajamos con lo que son las funciones de usuario. Ustedes son los que van a especificarle a la función qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces, terminaríamos ahí con este pequeño meme. ¿Por qué no se invoca la función? No la llamé. Si no llamas la función en tu método principal, no va a funcionar, porque no la estás llamando. O sea, si no la llamas, no va a ejecutarse. Es lo mismo, es como que te reclamen, ¿por qué no vení? Si no me he llamado, ¿por qué no voy a ir? Entonces, a eso vamos. Miren bien los que están trabajando. Ya he visto algunos de los trabajos, están bien. Hay unos que sí, ya los vi que los sacaron de internet, porque utilizaron la secuencia de C++, y nosotros no estamos viendo C++. ¿Verdad? Le estoy dando unos puntitos para que por lo menos se dieron la tarea de buscarlo. Supongo que al menos lo leyeron. Supongo. Al menos que hicieron puro copy-paste, ¿verdad? Entonces, si estamos claros, hasta aquí podemos dejarlo. Si tienen dudas, hablen ahorita. ¿Tenemos dudas? Ninguna. ¿Ninguna duda? ¿Estamos claritos? Como el Sí, agua. profesor. Ok, entonces, para la otra clase, vamos a ver lo que son las variables locales, las variables globales y recursividad. Para estas ocasiones se van a seguir utilizando las funciones de usuario. Entonces, sería bueno que se dieran un tiempito para repasar o practicar ejercicios así. Pueden ser cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, van a sumar, si quieren sumar dos números, pero utilizando lo que son funciones, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer otro así rapidito, ya para terminar. Normalmente para sumar dos números piden los números y hacen la suma y muestran la suma, ¿verdad? En la función principal. Pero si queremos usar funciones, entonces simplemente voy a agarrar la biblioteca, la voy a escribir acá. Entonces vamos a ponerle aquí en suma, ¿verdad? Son dos números, entonces utilizo dos parámetros, int a, int b. Ahí la declaré, entonces pongo mi principal. Y declaro qué es lo que va a hacer la función suma. Entonces pongo exactamente igual y especifico. Entonces, ¿qué voy a retornar? Simplemente A más B, porque es la suma de los dos parámetros que tengo ahí. Entonces aquí igualmente declaro las variables en num1, num2. Entonces mando a pedir cada uno de los valores, ¿verdad? printf, ingrese el primer número, paso el valor a la variable num, como es entero, %i, y le digo que sea el num1. Igualmente pido el valor de el número 2, ingrese el valor, el segundo número.
igualmente %i porque es un entero, y ahí tengo ahí. Entonces int suma va a ser igual a la función suma, ¿verdad? ¿Y qué le paso como parámetros? num1 y num2. Aquí sí se les va a poder complicar porque la variable se llama igual que la función, entonces solo quitémosles la a para que no haga choque, ¿verdad? Entonces ahí corrigió el color. O incluso pueden de un solo, sin necesidad de declarar la variable. A ver, vamos a comentar esto para que sepan cómo es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy haciendo. Entonces printf, la suma es %i porque la función me va a retornar un valor entero. Entonces mando a llamar la función y aquí dentro le paso los parámetros num1, num2, sin necesidad de hacer una variable. Entonces ahí ya me tiene que trabajar. Voy a guardar y ahora vengo a compilar. Se llama EJ03. Entonces ahí está, entonces solo le quito el 2 y aquí el 3. Entonces el primer número 2, segundo número 5, 2 más 5, 7. Ahí lo puse de manera directa. Si no lo queremos hacer de manera directa y queremos usar una variable, entonces hacemos la variable y aquí ya de un solo simplemente solo mando a llamar la variable que quiero mostrar. En este caso la variable se llama sum, entonces dejo aquí sum y va a funcionar igual, tiene que funcionar igual. A ver, compilo. A ver, aquí el paréntesis, me cambié el paréntesis. Compilo y ejecuto 2 y 5 y ahí está, lo mismo es lo mismo. Pueden hacerlo de manera directa o declarar una suma. Pueden trabajar con un montón de ejercicios. Hemos hecho un montón de ejercicios con la función principal. Si quieren practicar, pueden utilizar funciones de usuario siempre. No necesariamente tienen que trabajar siempre con la función principal, ¿verdad? Entonces hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Estamos claritos? Yes. ¿Quién más? Brian, claro, dice. Ampi, claro. ¿Quién más? Gretel, ok. A ver, la opinión de solo uno no vale. La opinión de solo uno no vale. Tienen que ser de todo. Claro como el agua. Claro, claro. Jacqueline, sí, ok. Entonces, me parece pues que estamos bien, ¿verdad? A ver, Saraí dice que no entendió. ¿Qué no entendió, Saraí? Saraí, dígame qué es lo que no entendió. Lo último que explicó. ¿Pero qué? ¿Qué parte de qué? ¿Qué fue lo que no entendiste? Sí, lo que entendieron pues ya se pueden retirar. Si quieren ver la duda, pues quédense un ratito. A ver, Saraí. Amir entendió. Entonces, hasta la próxima, dicen. A ver, ¿quién más no ha entendido? Me dice solo Saraí. A ver, Saraí, ¿qué fue lo que no entendiste? Explícame. Aquí fue lo que no entendiste. ¿A Saraí? Eso. Ok, aquí estoy explicando simplemente cómo hacer cualquier método que hacíamos normalmente en la función main utilizando funciones de usuario. En este caso estoy haciendo la suma de dos números, pero usando funciones de usuario. Simple y sencillamente es lo mismo, solo que ahora la tarea la dividimos. No lo hacemos directamente aquí,
Que por ejemplo nosotros hacíamos la suma, entonces igual num1 más num2. Eso es de manera directa, pero yo quiero hacerla por función de usuario. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente mando a llamar mi función y como parámetros le paso las variables que yo le quiero pasar. Entonces num1, num2, y ahí está, ¿ves? Ya estoy usando lo que son las funciones. No necesariamente, pues, es más eficiente trabajar con funciones porque, como dijimos la clase anterior, las tareas se dividen. Ya, no se hacen todo en un mismo punto. Ya, es como que te pongan a cargar 10 sacos de arena. No te vas a llevar los 10 sacos de arena de un solo porque pesa mucho. Entonces mejor decidir llevarte un saco, ¿verdad? Entonces dividís la tarea y trabajas mejor. Entonces es lo mismo de que usar las funciones. Las funciones de usuarios te dividen las tareas y hace el programa más eficiente. Más adelante, cuando entremos a trabajar con interfaz gráfica, vamos a hacer bastante... Profe, una pregunta. Dígame. Profe, esto lo va a dejar, lo está grabando, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, pues, porque si tenemos una duda puedo ir Al video, ok. Yo se lo subo al en video, cuanto sí. terminemos, yo se lo subo. Y ahí les mando el enlace. Ok. Entonces, a eso vamos. La eficiencia en dividir las tareas. Como les dije cuando entremos a interfaces gráficas, no vamos a hacerlo todo en un solo bloque, porque no nos resulta. Se nos haría muy confuso utilizar todo en un solo bloque. Entonces vamos a hacer uso de las funciones de usuario, de tal manera que las tareas se dividan en pequeños segmentos. Entonces es eso el motivo de que estamos viendo lo que son las funciones de usuario, ¿verdad? La ejecución es exactamente la misma. Entonces la eficiencia y la onda es de que ustedes comprendan pues que las funciones de usuario es para ese motivo, hacer el trabajo del programa más eficiente y que sea más entendible, la verdad, porque si vos miras un montón de sentencias de código en un solo bloque, estás viendo y de pronto decís ¿qué estoy haciendo aquí? No entiendo. Mientras que si dividís los códigos, ok, entonces ya sé que aquí estoy trabajando con esto, ¿verdad? Entonces yo estoy trabajando con mi función suma, entonces ya me dice, ok, mi función suma hace esto. Ah, perfecto. Entonces ahí dividí la tarea, ¿verdad? A eso vamos. ¿Estamos claros ahí? A ver. Sí, profe, ok. A ver, Saraí, que estaba con la duda. ¿Sí entendió? Y se fue. No la veo aquí. Saraí, ahí está. Saraí. Ya, gracias, sí entendió. Ok. Perfecto. Entonces, quedaríamos acá entonces, muchachos. Quedaríamos acá. Practiquen, que eso es lo que les va a ayudar a entenderlo más. Porque si no practican, no hacemos nada. Tienen que nacer de ustedes de aprender a ponerse un tiempito para practicar. No es complicado porque es muy sencillo, pero si practican más, si le ponen empeño en practicar, se les va a hacer totalmente fácil. Entonces aquí quedaríamos, muchachos. Gracias por la asistencia. Y aquí cortaría entonces.